HR Radio 88.3 FM presenta Educación Financiera. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de la Región de Valparaíso. Hoy día tenemos el gran honor y el gusto de compartir nuevamente con don Cristian Solís de Obando. Cristian, yo lo conocí hace muchos años atrás, y él es un empresario, es un hombre, yo diría, sin mucho equivocarme, él es un personaje público. Ha sido director de la Bolsa de Comercio, director de empresa, empresario, director de grandes compañías, y por lo tanto economista, y por lo tanto tiene una mirada global y de terreno, práctica, concreta. Así que, Cristian, verdaderamente es un agrado compartir nuevamente contigo, un honor que puedas apoyarnos en este modesto espacio que se llama Educación Financiera y que, como siempre decimos, tratando de aportar un granito de arena. Muchas gracias, Alejandro, por la introducción. Muy cariñosa de tu parte, como siempre. Gracias por invitarme al programa que hacen ustedes, que creo que es súper valioso lo que hacen con Hernán. Esto debería hacerse mucho más en Chile, la verdad que lo echo de menos. Esta cultura financiera para la gente que nos escucha, sí, nos ve hoy día también, sí, es lo más de las cosas más relevantes que existen, porque le estamos dando una herramienta de trabajo al público que, como bien dicen Nan y Alejandro, nos dirigimos siempre, que son las pymes, que son las que necesitan el apoyo mucho más, porque las grandes tienen a todas las consultoras, tienen a todos los estudios de abogados, etcétera, etcétera, y a todos los bancos de inversión más grandes del mundo detrás. Entonces, las pequeñas y las medianas, que es nuestro nicho, nuestro mercado, es bastante más relevante acercarnos a ello, y creo que además es un tema moral. Ustedes dicen, me van a decir, ¿y qué tiene que ver la finanza o la economía con la moralidad? Bueno, mucho. Tiene mucho que ver porque, primero, que son de las que dan el 80% más del empleo. No quiero latirlos con cifras, pero es la gran máquina que pone en movimiento al país, desde el pequeño transportista que recorre de Arica a Punta Arenas, digamos, a la persona que vende en un kiosco de diario, que hoy día es digital, pero revista, o la persona que vende fruta. Bueno, esos son pequeños empresarios, son pequeñas pymes, que lo más probable es que algunos de ellos, varios de ellos nos estén escuchando. Y yo creo que lo que se hace aquí hay que dignificarlo, porque es por ayudar a nuestra gente, ayudar a nuestro pueblo y ayudar a Chile, y ayudar a nuestra patria. Así que cuando Hernán y Alejandro me propusieron invitarme, yo al revés, creo que esto es un honor, y lo hago con muchas ganas y con mucha satisfacción, porque creo que le sirve y damos valor agregado a la gente. Sí, la verdad que agradecemos también tus palabras, Cristian, porque esa es la idea de este programa de educación financiera financiado por el Consejo, por el gobierno regional de Valparaíso. Cuando lo presentamos como proyecto fue aceptado inmediatamente, porque bueno, lo venimos haciendo casi 2 años con Alejandro. Y hemos tenido muchos buenos comentarios, porque obviamente nosotros ayudamos justamente lo que tú dices, a las pymes que ganan el 80% del empleo. Y voy a adelantarme a las preguntas, algunas de las preguntas que tiene Alejandro, pero hoy día tenemos una coyuntura bastante delicada en temas económicos, que está afectando muchísimo a ese 80%. ¿Y cuál es tu primera mirada de lo que está pasando hoy día? Tenemos que preocuparnos de hacer las cosas bien, porque no podemos cometer errores, porque los errores ahora en esta situación creo que nos van a costar muy caro a los que tenemos pequeñas empresas. Bueno, tú tienes toda la razón, Hernán. Hoy día los errores valen el doble o el triple, como digo yo. Cuando los países crecen al 6-7% por 10, 20 años seguidos, como le pasó a Chile, digamos, y cambian los estándares completos y mejoran su nivel de riesgo país, etcétera, etcétera. Bueno, la verdad es que todos más o menos le va más o menos bien y hacen las cosas relativamente bien. El problema es cuando se recoge la marea, como decía Greenspan, y ven quién está sin traje de baño. Quiero decir con esto, claro, una frase que no es mía, cito
que es Greenspan, que fue el gran presidente del Banco Central norteamericano, que decía, oye, fantástico, pero cuando se recoge la marea vemos que está sin traje de baño y que está desnudo. Bueno, esto es lo mismo. Cuando el país empieza a crecer cero, como yo creo que ya estamos, independiente si técnicamente vamos a entrar o no vamos a entrar en recesión, para lo que le interesa a la gente que nos está escuchando, Hernán, Alejandro, es, oye, ¿qué pasa con esta tasa de interés? Porque me dicen de que la tasa de interés se está yendo, no sé, vamos a tener una inflación de 10, 11, 12 puntos y resulta que ahora me están prestando a UF más 8, más 9, más 10, más 11 cuando me prestan. Entonces, si que no voy a la banca, me tengo que ir a los factories. Y los factories son un poco más caros, pero son más rápidos algunos. Y si no voy a los factories, ya no tengo que hacer para poder banquear a mi pequeña empresa. Yo necesito igual pagarle a mis 5 trabajadores, o 3 trabajadores, o 10 trabajadores, o a mí mismo, o a un trabajador. A este nivel de tasa de interés, las medianas empresas, Hernán, yendo directamente a tu pregunta, son las que más se afectan, porque las grandes empresas tienen miles de fórmulas de financiamiento de todo tipo, digamos, inclusive financiamiento externo, que hoy día también ha subido, pero tienen otras fuentes de financiamiento. Una de ellas, y Alejandro lo señalaba, yo fui el director y gerente general de la Bolsa de Comercio, una emisión de acciones, porque existe para las grandes compañías, que ya nadie ni siquiera lo mira, pero es una manera de financiarse. Otras son los bonos. Entonces, a gente que nos está escuchando, que va en su camión, va a decir, este señor me está hablando en chino, porque yo lo que quiero es poder pagar la benzina, me sale muy cara. Tiene toda la razón. Y por eso mismo es que no tienen esa fuente de financiamiento y hay que preocuparse el doble o el triple en términos de tener una estructura pequeña, aunque sea, de mantener los gastos lo más bajo que se puede, pasar el chaparrón, viene la ola, lo que decía Greenspan, y estar con el menor nivel de gasto posible. Ahora, dicho eso, un solo dato para entrar en el tema, hay que tratar de tener, si ya uno tiene pasivos, para hablar técnicamente del tema financiero que nos convoca, bueno, si tengo pasivos, los que sea, en el banco que sea, para no nombrarlo, hay que tratar de tenerlo al mayor plazo posible. Una cosa que parece obvia, pero no es tan obvia. Cuando uno está en el corto plazo, o sea, 30 días, 60 días, renovando permanentemente, tiene más posibilidad de caer en un default o de caer en manos del ejecutivo de cuenta, del banquero en el buen sentido de la palabra, y que no le van a dar el salvavidas. Entonces, hay que tratar en estos momentos de buscar alguna fórmula para irse más al largo, como digo yo, que eso nos va a permitir, en parte, sortear esta crisis económica que va a durar 1 año y medio. Al próximo año tengo que decirlo, porque hay que ser la verdad siempre primero, como este programa, va a ser peor. El próximo año viene muy complejo y ya el 2024 viene un poco mejor. Pero la realidad hoy día en Chile y en el mundo, podemos discutirlo después, producto de lo que ha pasado. En tu programa anterior lo comentamos, el tema del COVID, el tema de las cadenas productivas, el tema de la guerra, hicieron encarecerse los commodities, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esta inflación en parte es importada y en parte es nacional. Lo dejo ahí para tratar de... Perfecto. Vamos contigo, Alejandro. Sin duda, como plantea muy clara y pedagógicamente Cristian, esta coyuntura es bien compleja y como él también mismo señalaba, las grandes compañías se defienden solas. Ellos tienen los mejores asesores a nivel nacional y mundial. Las grandes compañías. Pensemos concretamente en LATAM. LATAM es una multinacional hoy en día, una de las empresas que era una empresa estatal en los años 70, 80, y hoy día es una de las grandes compañías mundiales a nivel internacional, una de las grandes, y por el tema de la pandemia, las acciones llegaron a costar 8.000 pesos de cada acción de LATAM. Hoy día creo que valen 50 pesos. Y eso es una... Y por favor, corrígeme, Cristian, con esos números. 50, no vale 60 pesos. Y eso es el efecto... Sí. ¿Perdón? Está en lo correcto, no hay nada que corregir, está perfecto. Sí. Claro, 46 pesos creo que costaban ayer. Por ahí creo que hubo una transacción. 8.000 a 40 pesos, la persona que teníamos acciones en LATAM, oye, perdimos 95, 98%. Yo tenía unas pocas acciones ahí, en fin... Y eso por un factor exógeno, externo, impredecible. Pero LATAM se incorporó a esto que se llama el capítulo 11 y pudo salir adelante. El PYME que nos está escuchando no tiene esa espalda como para poderse apoyar.
Y ahí es muy importante también lo que decía Cristian, el asesorarse, el pedir auxilio en gente confiable que pueda apoyar a este pyme, porque este pequeño empresario, le hace comerciante, le hace restaurante, hotel o lo que sea, no tiene por qué saber de finanzas y contabilidad, de impuestos, etcétera. Y en consecuencia está totalmente expuesto a la ola, como él planteaba, Sí. la ola cuando se recoge. Y por lo tanto cae en riesgo de quebrar definitivamente y desaparecer. Cristian, en ese contexto tanto nacional, no quiero entrar a los números porque aburren y mucha gente, muchos no se entienden, en esta coyuntura tan compleja que estamos viviendo con riesgo de recesión aquí en Chile, ¿qué, ¿cuál sería tu mensaje, tu recomendación, tu comentario, tu palabra de aliento a ese pyme que puede estar muy endeudado, a ese emprendedor, a esa persona que le cuesta pedir financiamiento al banco? Una, porque no sabe los códigos de los bancos, que son muy rigurosos y tienen una razón muy justificada, o simplemente está en una posición de tomar una decisión o no. ¿Cuál sería en la tremenda expertise que tú tienes, Cristiano? Qué buena pregunta, Alejandro. Primero que todo, antes de entrar en los números, como tú bien señalas, felicitar a los medianos y pequeños empresarios porque hacen parche. Porque hacen parche todos los días, cuando se levantan a las 6, 7 de la mañana, digamos, y echan a andar su maquinita para poder vivir ellos, su entorno y su familia, y hacen más grande a Chile. Eso fue creo yo, digamos, y esta es una opinión personal mía, que hizo, digamos, de que la constituyente siguiera el camino que siguió. Eso ya es una opinión que no quiero meter a nadie, una cosa personal. El Chile profundo, el Chile real, el Chile de verdad, de que de repente no estaba en las encuestas, de repente no se está comunicando, y bueno, surgió y salió, y eso para mí, en gran parte para mí, son los pequeños y los medianos empresarios, digamos, que hacen parche y hacen grande Chile. Eso es como primer mensaje, digamos, a las personas que nos están escuchando y siguen tu programa en Gran Alejandro. Sí. Lo segundo, como recomendación ya práctica en la temática, es primero tratar de, en la época de las vacas flacas, que esto es bíblico, digamos, los 7 años vacas gordas, 7 años vacas flacas, lo decía, digamos, por lo del traje de baño, que me encanta ese ejemplo, digamos, algunos están desnudos, otros no. Hay que tratar de pasar este chaparrón, digamos, con la menor cantidad de deudas posible, como primera cosa, y que sé que es muy fácil decirlo en teoría, es muy difícil hacerlo en la práctica, pero una vez que ya se tiene la deuda, lo segundo, como ya lo planteé, ir a plazo un poco más largo. Creo que para dar también un horizonte y un respiro, esto no es eterno, o sea, los castigos que han tenido los mercados y los valores de los activos, y a contrario censo el valor del precio del dinero, que es la tasa de interés, de aquí a un año y medio van a empezar a ceder, va a empezar a caer un poco la tasa de interés internacional, va a empezar a caer la inflación. He visto coyunturalmente que ha caído el precio del petróleo, esto sirve para la inflación americana, y ustedes dicen que tiene que ver. Bueno, mucho que ver, porque al subir la tasa de Estados Unidos, como lo ha estado haciendo, hace subir la tasa del Banco Central acá en Chile. No quiero meterme en tecnicalidades, pero dan una correlación casi 1 a 1, digamos, sube la tasa de la FED, que es el Banco Central americano, y inmediatamente tiene que subirla, sube el precio del dólar, digamos, porque se hace más rentable tener irse a dólares y nos causa inflación, entonces tiene que seguirla subiendo la tasa el Banco Central nuestro. Yo creo que esos fenómenos, digamos, lo están manejando, por eso la alza abrupta, la tasa de interés americana, digamos, fuerte, va a seguir un poco subiendo, pero aquí 1 año y medio aproximadamente, y creo que no me voy a equivocar, es el próximo año, diciembre, principios de ya estamos hablando del 2024, esto va a empezar a ceder y vamos a tener años mejores. Esperamos que se termine la guerra, digamos, entre Ucrania y Rusia, digamos, con el SAIS, la guerra, la tomada del terreno, a juicio mío, absolutamente fuera de todo contexto, digamos, que hacen los rusos y domando a un pueblo ucraniano, que le mando un gran abrazo de aquí a este medio. Y bueno, ese tipo de cosas, lo más probable, el Consejo Chino se está reuniendo, como ustedes saben, el Partido Comunista Chino en estos días, la próxima semana, entiendo.
los próximos 15 días. ¿Qué tiene que ver? Bueno, la segunda economía del mundo, y nos compra el cobre, nos compra muchas cosas. Entonces tiene mucho que ver lo que le pasa a China. Y yo creo que también va a haber ahí un manejo que ha estado muy duro con respecto al coronavirus, porque como ustedes saben, el shutdown total, o sea, ellos cierran nomás cuando viene el coronavirus, los otros países no. Me tocó estar afuera de Chile por una invitación de unos bancos, y estuve en la Bolsa de Londres y en Madrid, ahora hace 20 días atrás, y todos están o sea, esto que les comento ahora, la única diferencia es que me lo dijeron en la Bolsa de Londres en inglés, el vicepresidente de la Bolsa, pero más o menos lo mismo, y estuve en Madrid, digamos que tengo algunos amigos en la Bolsa Española, y también, o sea, este es el escenario que se ve en Europa, en el mundo. Esto fue hace 20 días atrás, y esto es lo que se piensa para Chile y para el resto del mundo. Entonces yo creo que, respondiendo directamente a la pregunta de Alejandro, vienen tiempos mejores, pero hay que pasar un periodo de chaparrón de hace más o menos un año, porque ya este año se está acabando, estamos en octubre, donde va a ser más duro el 2023 que el 2022, y después esto va a tener un despegue, digamos, relativamente bueno. Entonces hay que ser austero, ser más inteligente, crear mercado, seguir funcionando, tratar de en la medida de lo posible, de tener plazos más largos para las deudas. Esto me tocó a mí participar en una reunión en el gobierno anterior de Piñera, el presidente Piñera, digamos, asesorando al ministro Briones con 15 personas más, desde el Frente Amplio, que estaba la alcaldesa Sangüesa, que hoy día es la subsecretaria de Hacienda, hasta la UDI, todo el espectro político. Y una de las cosas que planteamos fueron estas ayudas que efectivamente existieron a las medianas empresas. Yo creo que el gobierno también, y aquí hago un llamado, debería sacar algunas líneas de crédito para aterrizar esto, no solo teoría macro, algunas líneas de crédito, digamos, para las pymes a través del Banco del Estado, o con el aval del Banco del Estado, o con el aval del gobierno, en alguna parte algo parecido a lo que se hizo en el gobierno anterior, porque yo creo que pues si no, muchas pymes que son buenas empresas pueden quedar en el camino. Entonces hay que ver una fórmula de poder estabilizar la tasa de interés, una especie de UF más cero, o sea, inflación más cero, y darle un poco de plazo a través de algún aval estatal, vía Corfo, vía Banco del Estado. Dejo enunciado el tema por si alguien nos está escuchando del gobierno, porque creo que le hace falta a las pymes por un periodo de un año. Hay que pasar este chaparrón. Los que saben de finanzas saben que en los periodos la gente quiebra por liquidez, no por solvencia. Entonces puede ser que la empresa sea buena, pero tenga un problema puntual porque el mercado se cayó el próximo año. Bueno, pero esa empresa tiene derecho a seguir existiendo. Sí, Alejandro, bueno, estamos en el programa Educación Financiera junto a Alejandro Mancilla, que les habla en Pulgar, con el invitado de hoy, don Cristian Solís de Obando, economista, con el tema el impacto de la coyuntura económica en las pymes, bueno, y en general en Chile. Hoy día ya está anunciado, eso se tiene que negociar, obviamente, de aquí a noviembre, el presupuesto de la Nación para el año 2023, con un aumento, Cristian, del 4,2% de nuestro Producto Interno Bruto. Eso va a llevar a que, para poder tener esos recursos, va a tener que echarle mano a créditos, a crédito el país, va a tener que aumentar la deuda. Se calcula que podemos llegar al 40% del PIB. Y yo creo que va a afectar también eso, también el que que aumentemos el gasto, también va a afectar la coyuntura económica. Ya, muy interesante lo que plantea. Efectivamente, estamos jugando los descuentos por el tema del presupuesto. Yo ahí quiero hacer emitirle mis felicitaciones al ministro de Hacienda a través de tu programa, Ignacio, si tú me permites, y Alejandro, porque creo que ha tenido, y hay que ser muy claro en esto, yo no tengo la misma posición política del ministro de Hacienda, pero sí le tengo un respeto profesional y técnico, y esto no tiene nada que ver con la posición que pueda tener cada una, porque todas son legítimas. Ha hecho un gran trabajo el ministro de Hacienda, lo dije en otros medios la semana pasada, digamos, que me preguntaron algunos periodistas, y creo que vamos a pasar bien la coyuntura porque es una persona que sabe mucho, y más importante que saber, ¿sí? La gente y el mercado le tiene confianza y le cree. Mira que es lo que te estoy diciendo. Cuando no hay confianza, pasó con la libra esterlina en Inglaterra hace una semana atrás. Querían bajar el impuesto a la gente más rica de Inglaterra, y el mercado no le creyó y tuvo que salir el Banco Central inglés a comprar bonos porque se había caído al suelo el valor de la libra esterlina. ¿Qué tiene que ver?
todo, esto es confianza, y la gente confía en nuestro ministro de Hacienda porque es un muy buen ministro, fue un muy buen presidente del Banco Central, director de presupuesto, etc. Entonces, este presupuesto que está haciendo es un presupuesto serio, un presupuesto que está bien calculado. Como tú bien señalas, Hernández, llegaríamos al orden de 40% deuda total a PIB. Sí. Eso no nos hace cambiar la clasificación de riesgo, algún cambio pero mínimo, vamos a seguir siendo investment grade. Y yo creo que el trabajo que está haciendo el ministro de Hacienda, Marcel, es realmente muy importante y hay que apoyar. Perfecto. Voy contigo, Alejandro. Todo esto que plantea con una mirada muy global, muy documentada, Cristian, me hace pensar, yo siempre pienso en el pequeño empresario, ¿eh? Mucho se ha hablado, y por favor, Cristian, tú clarifícanos, mucho se ha hablado y en contra respecto de las AFP. La AFP es un organismo, ¿no es cierto?, una institución creada en los años principios de los 80 con el fin de pagar, administrar las pensiones de los chilenos. Entonces, se le ha criticado mucho, hoy día hay muchas voces que no quiero calificar, pero que hablan fin de la AFP, el robo de la AFP, en fin. Entonces, Cristian, la pregunta concreta es, ¿qué son las AFP? ¿Para qué sirven? ¿Qué importancia tienen en el mercado de capitales? ¿Y cómo eso beneficia al pequeño, al emprendedor, al profesional? En fin. Bien interesante la pregunta. Primero que todo, con respecto al tema, una derivada antes. ¿Por qué creo yo en parte ha habido tanto descrédito o tanto en contra o en quina contra los fondos de pensiones? En parte tienen culpa ellos, no han explicado bien la misión que tenían y cómo lo han hecho, porque yo creo que en términos de rentabilidad lo han hecho muy bien. Estar sobre el 4% en 30 años, yo que he estudiado finanzas, o el 5% sin que quiebre, porque las empresas también quiebran afuera, es muy difícil. Y en eso hay profesionales de primer nivel que lo han hecho. El problema es que esto no es un fondo de seguridad social, que eso vino después. Entonces la gente dice y con razón, oye, pero yo recibo 100.000 pesos, 100.000 pesos, entonces las AFP son malas. No, no es que las AFP son malas, el mandato que recibieron las AFP, que es manejar los fondos, lo han hecho bien, pero no había un tema de seguridad social para que la persona, digamos, que tiene menos ingresos, para la persona que de repente tiene laguna, etcétera, pueda recibir un sueldo parecido, nunca va a ser igual que el que recibió mientras era un sujeto activo. Es el tema que no ha sido bien explicado, es un poquito más complejo, pero lo estamos poniendo simple. Entonces, por eso la gente dice, oye, no más AFP, muera la AFP. No, la AFP en términos del mercado de capitales es, para ponerlo en cifra, eran 200.000 millones de dólares aproximadamente, y ahora con estos 50.000 que salieron, porque tuvieron 3 retiros, sí, que iban a ser un cuarto y un quinto, sacaron 51.100 millones de dólares, quedan más o menos 150, 170, porque hubo una subida de 160.000. Eso es lo que hay hoy día en largo plazo. Y gracias a que existen esos fondos de largo plazo, el mercado de capitales puede tener autopistas, porque uno dice, pero ¿cómo? ¿Por qué tiene que ver? Bueno, porque resulta que esos señores se fondean o van a financiarse a través de un bono a largo plazo, porque los fondos, las carreteras no se pagan en un mes, no puede ser con un crédito a corto plazo, son a 30 años. ¿Y qué es lo que tiene a largo plazo Chile, el mercado de capitales chileno tan potente? Los fondos de pensiones. ¿Por qué? Porque tienen que pagar pensiones en el largo plazo, entonces tienen que tener un calce de activo y pasivo. Bueno, hospitales, cárceles, crédito hipotecario que teníamos, ahora con esta estaban en 30 años, y les quiero decir una cosa a la gente que nos escucha para hablar de cosas positivas. No existe en Latinoamérica. Tengo amigos en Argentina y en Perú, banqueros, les he preguntado, ¿cómo se financian ustedes a la gente de crédito hipotecario? No tenemos. ¿Cómo no tienen? No. 3 meses, 4 meses te puedo prestar. ¿Cuánto tienen ustedes? Mira, ahora que se acortaron los a 12 años. 12 años. Si eso no le dan ni a las empresas grandes, eso no existe. Claro. En el Perú tampoco. ¿A cómo le prestan a 180 días renovables? Renovable, pero puedo tomar un crédito a 10 años, tan loco, si no hay fondeo a largo plazo. Mira. ¿Qué quiero decir con esto? Que las AFP, o sea, no las AFP, sino que el mercado de capitales con los fondos de largo plazo permitieron un mercado de capitales súper desarrollado, el más desarrollado de Latinoamérica. Ni México lo tiene. Así es. Inclusive algún nivel europeo. Esa es la parte positiva, porque la gente ve
el otro lado. Hay que ver las dos caras. Sí. En términos del tema social, claro, obviamente que hay que, a juicio mío, a través de un porcentaje, digamos, del 6%, el 7% o el 10%, hay que dar un porcentaje, aquello es un tema conversable, digamos, a la gente que quedó afuera del sistema de desarrollo. Pero eso no era el mandato primordial que tenían los fondos de inversión. Entonces, en lo hicieron bien. Y hay mercados de capitales de este nivel, de este largo plazo, para que la gente entienda, puede comprarse un departamento hoy, a 12 años, 15, ya no 30, pero 12 años cuando le prestan, o puede comprarse, digamos, un auto a 4 años, a 5 años, porque hay todavía, a 3 años, 5 años. Eso no existe en Latinoamérica, eso solamente existe en Europa, Estados Unidos, en los países desarrollados. Eso es en parte, la parte positiva. Perfecto. Que tienen los fondos de pensión. No sé, Alejandro, si más o menos interpreto tu pregunta. No, perfecto. Sí, es muy clarificador lo que dice Cristian, porque las AFP ha sido el medio, el instrumento que permitió desarrollar el mercado de capitales. Hoy día el Banco del Estado está prestando, y ese es un dato que tengo fresco, está prestando a 30 años. Y mira la contraparte, es un dato real de esta semana, pues estoy apoyando a una persona. Y en Perú yo no tenía idea de eso, que no hay créditos de largo plazo. Yo la propiedad que tengo la financié con un crédito bancario también, porque uno como profesional, en fin. Y las AFP han sido un buen instrumento, claro, como bien señalaba, no tenía un objetivo social, sino que era de capturar recursos y potenciarlo, y ahí están las platas. Se retiraron 50.000 millones de dólares y ahí estaban. No sé si el Estado hubiese tenido la capacidad de sacar de su bolsillo 50.000, no los tiene, porque vive el erario nacional de los impuestos. Ahora, Cristian, el pequeño empresario es un héroe realmente, es un héroe, porque asume todos los riesgos y contra viento y marea va para adelante, muchas veces sin tener idea, va a los bancos y con desconocimiento puede que no tome la mejor decisión financiera y esté pasando por un mal periodo. Del punto de vista de tu experiencia, Cristian, ¿cuál es el rol del administrador, del contador que apoya a este comerciante, a este restaurante, al negocio que está ahí en el centro de Santiago, que hoy día está bien deteriorado, desgraciadamente? ¿Cuál es el rol del contador, del auditor, en apoyo técnico de este otro conocimiento que el emprendedor, que el empresario no necesariamente tiene que saberlo? Absolutamente, y no tiene por qué saberlo, tú lo señalaste muy bien, como yo no tengo idea de medicina, tú me dices, opera aquí, lo más probable es que mate al señor, porque no sabemos pegar el corte, la cirugía, sí. no hay ni una posibilidad, lo voy a hacer pésimo, y no tengo por qué saberlo. Esto es lo mismo, la gente, esto es como creen que como el fútbol, no, que todos saben, ¿no? Aquí en finanzas hay que estudiar finanzas, o auditoría en la universidad se llama contador auditor, digamos, y en Estados Unidos son CPA, que son personas súper profesionales que te firman los balances de miles de millones de dólares, y aquí en Chile de empresas grandes o medianas o pequeñas. Entonces gente que ha estudiado, que es rigurosa, que tiene una técnica. Por eso y yo llevo 40 y tantos años en esto, así que no es mucha gracia que algo entienda el tema. De manera tal de que eso es lo primero, y es cierto, y el mediano empresario hace patria y que sigue haciendo patria. Y con respecto a tu pregunta, que es muy relevante, porque esto le puede salvar la vida a muchas empresas, tienen que recurrir, y debe existir, digamos, a gente, yo creo, como Alejandro acá, digamos, en términos de que puede ir a preguntarle a las personas que tienen seniority, que saben del tema de contable, hasta que yo no requiero que sea un experto de banca de inversiones, finanzas corporativas, que haga futuro o hedge fund. No, este señor tiene un problema con sus 3 camiones, con un camión, con su restaurante que se lo quemaron en el centro, no tengo idea, ¿qué hace? ¿Cómo lo hace? ¿Va a un banco? ¿No va a un banco? ¿Con quién habla? Estamos hablando de cuestiones que para uno pueden parecer básicas, pero para el pyme, para el pequeño, no tiene por qué ser básica, puede ser compleja, o puede no conocerlo, no tiene por qué saberlo. Entonces yo creo que lo primero es
recurrir a un buen contador auditor de confianza o ingeniero comercial, digamos, que sea de confianza. Eso es lo más importante, que sea una persona seria. Le diría que miraría, porque hay mucho, hay de todo. El nombre contador da para todo, igual que ingeniero comercial, hay miles. No, yo miraría primero su trayectoria, miraría su seniority, como dicen los gringos, miraría el gray hair, que es muy de los americanos, o sea, un poquito las canas, porque significa que ha estado en varias batallas. Esto es de largo aliento, como decía un banquero amigo mío, y que sea, que es lo más relevante, intachable conducta anterior, como dicen los jueces. O sea, que sea una persona seria, que sea una persona honesta, porque hay de todo en la viña del Señor, andan dando vueltas unos señores, digamos, que tienen malas costumbres. Entonces la gente de malas costumbres hay que correrlo para el lado, como decía mi abuelo, porque no son de buenas costumbres, digamos. Los caballeros honran la palabra, la gente es decente, independiente de la cantidad de dinero que tenga o no tenga, pero es decente o no es decente, esto es binario, digamos. Y de manera tal de que yo les diría, recurran a gente, siempre hay alguien conocido, puede ser un consultor, puede ser un pariente, pero que le tengan confianza, que conozca el tema y que también la gente lo valide como tal. Y si es así, esto es lo mismo cuando tú tienes un problema legal, ¿qué es lo que hacen? Andan de un abogado. Si esto es lo mismo. ¿Por qué? No, porque tenéis que ir donde un abogado, porque si no sabes dónde están los tribunales, no sabes lo que hay que hacer, no te has leído nunca el código. Bueno, esto es lo mismo. Oye, hay que mirar el balance, hay que mirar el flujo caja, hay que ver las cuentas por cobrar, hay que mirar el inventario, hay que ver el evita, hay que mirar un poquito, hay que mirar cómo se financia, cómo no se financia. Es una pequeña técnica, digamos, por eso, que con los años te hago un punto ahí, Cristian, por eso lo que tú estás diciendo es muy relevante, y es lo que hemos hablado también aquí, es que las reuniones de trabajo, es que donde se ponen todas las cifras sobre la mesa, donde se mira y se le pega una mirada, cómo está la empresa, cómo estamos yendo, dónde están los errores, dónde están los aciertos, para dónde tenemos que ir. Y eso va a hacer de que, sobre todo en la coyuntura actual, va a hacer que nosotros entendamos mejor y cómo pasar este chaparrón, pues, ¿sabes? Esta tormenta, este huracán que nos está pasando no solamente a Chile a nivel mundial, porque es un huracán. Nosotros ya estamos prácticamente con señales de recepción. El crecimiento el último dato que hay es cero. Entonces eso es ya estamos en recesión. O sea, esperemos que no tengamos menos del cero. Empecemos a complicarlo aún más. Pero para eso hay que pegarle una mirada. Lo que tú estás diciendo es muy importante. Reunión de trabajo y pegar la mirada a todos los números. Absolutamente, y llevar directamente a lo que tú señalas y a la pregunta que me hacía Alejandro, que es muy concreta, recurran a un profesional. Sí. Tanto ya le expliqué, oye, si me duele voy a un hospital. Sí, si me vienen a preguntar a mí que tienen un problema en el brazo, no tengo idea. Sí. Hay un hospital. Y tengo un problema legal, ojalá no los tenga, pero todos los tenemos. Desde un choque a, ni Dios lo quiera, le pasa algo a alguien de la familia o algún problema legal, vayan de un abogado. Bueno, aquí vayan de un profesional financiero. Que no se asusten con el nombre, si no va a ser tan caro, y algunos que se lo pueden hacer mucho más barato. No hay que asustarse, esto no hay gente común y corriente, gente decente, como digo yo, que hacen el bien y que los conocen y que los van a poder ayudar. Y es el mejor consejo que les puedo dar. Que vayan a una reunión, se junten y van a sacar grandes problemas encima que pueden parecer casi insalvables o insolubles, van a tener de solución, la gran mayoría. Y las que ya no tienen, bueno, ahí son otro tipo de... Hay empresas que efectivamente puede ser que no den, digamos, pero claro, esas son las minorías. La gran mayoría salen. Cuando uno les da plazo, yo lo digo como ex banquero, tuve 15 años en banca, y yo me recuerdo haber manejado como gerente comercial de un banco, ahora lo puedo nombrar porque ya no existe, que es el sudamericano, que hoy día el Banco Nueva Scotia. ¿Ya? Nosotros le dábamos plazo a las empresas medianas, pequeñas, que yo manejaba, la grande, mediana y pequeña, como gerente comercial del banco, salen, el 90% salía. Sí. Si yo le exijo hoy día que me paguen en 30 días, yo creo que hasta Copeco, la papelera, puede tener problemas. O sea, la empresa más grande del mundo, digamos, si usted le exige mañana el pago, claro, va a tener un problema, pero si les da plazo a las que tienen buenos niveles de venta, buenos márgenes, etcétera, o un negocio que es interesante, van a salir. Entonces, recurran a un profesional.
Eso es bien importante. Yo particularmente, yo me dedico a eso, Cristian, lo hemos comentado en la radio en algún minuto, y una experiencia. Mi mercado natural son las pymes, los pequeños empresarios, los pymes, las microempresas y los profesionales. Y en mi experiencia yo he tenido hartos enfrentamientos, hartos puntos encontrados con los contadores, porque no necesariamente tener un contador significa que los números que está entregando sean los razonables, sean los reales. Y cuando uno tiene las cifras correctas, es más fácil hacer el diagnóstico. Lo mismo que cuando uno va al médico, se toma un examen, y si el examen está todo alterado y no refleja la realidad del funcionamiento de uno, o sea, malamente van a ser las soluciones. En ese contexto, Cristian, hoy día hay una ley que esta conversación de hoy día es bastante global, pero con puntos específicos orientados a las pymes, a los pequeños, porque eso es el objetivo de este programa. Si alguien nos está escuchando, que está con problemas, que está con problemas de caja, que está sobreendeudado, que ve y que por otro lado el escenario, el entorno que se está viviendo no es auspicioso, como señalaba Cristian recién, el próximo año va a ser más duro que este. Entonces, Cristian, hoy día hay vías de solución. Hay que ir a renegociar con el banco, alargar los plazos de crédito, y si este pyme no sabe, bueno, asesórese con alguien de confianza, que tenga seniority, como él muy bien señalaba, ir a negociar con los bancos. Y por otro lado, cuando está muy dura la cosa, hay una superintendencia de insolvencia y reemprendimiento en que uno se inscribe. Y por favor, coméntanos tu experiencia en eso, Cristian, y quedan en pausa todos los créditos, no se puede ejecutar nada, queda todo en pausa hasta que se hagan los diagnósticos. Coméntanos en tu experiencia eso, Cristian. Bueno, efectivamente, vamos entrando en el tema bastante más de fondo. Nuevamente, vayan donde los profesionales, algo que ha comentado Alejandro, no sabía que se dedicaba a eso, no te voy a hacer propaganda, pero vayan a gente como Alejandro, digamos, que está metido en el tema, hagan las consultas u otros o parecido a él, que sea gente que el mercado lo considere como tal y les crea. Efectivamente hay de todo tipo de contadores, digamos, no porque un contador le lleva los libros, ese no es el tema, o él le puede dar las cifras que quieran, digamos. Hay de todo tipo, hay contadores buenos, más o menos, no tan buenos. Hay muchos buenos, conozco mucha gente muy, muy decente, pero esto va un poco más allá. O sea, hay gente que conozca un poco el sistema financiero, que conozcan los bancos un poco, que le tengan un respeto, que lo conozcan, que sea una persona creíble. Lo mismo con médicos. Uno va al corazón, trata que sea de lo mejorcito, porque si no, claro, oye, me salió puede salir un poquito más barato, sí, pero me mató. ¿Cómo te mató? Claro, porque me pegó el tajo en el otro lado, digamos, entonces es muy mal negocio. Y de hecho, una vez pasó, ¿te acuerdas hace años atrás que un médico se equivocó con un juez? Que el juez le cambió la prótesis de una pierna y era la otra. Efectivamente, digamos. Yo lo comento así como algo anecdótico, pero que este es el mundo real. La gente que nos escucha va a entenderlo. Este es el mundo que les pasa a todo el mundo, valga la redundancia, porque es la realidad. Entonces, eso es lo primero. Como vayan donde la gente que tenga confianza y va un poco más allá, que le ve el libro, le lleva la contabilidad, que vaya a los sistemas, que vaya al sistema financiero, que se atreva a ir a los bancos, que no lo van a morder, que pidan plazo, como dijimos al principio. Muchos se los van a dar, digamos, cuando un negocio es bueno. Al banco tampoco le conviene estar provisionando crédito y quebrando a camioneros, quebrando restaurantes. Al banco le conviene que le paguen. El banco es un arrendatario del dinero, no es un ente final. La gente no entiende. Yo como banquero, yo prestaba plata, pero uno se gana el spread, que el diferencial. No quiere quedarse con el fondo, no quiere quedarse con el camión, quiere que el camión siga andando. Hay que entender ese concepto que parece muy obvio, pero la gente no lo entiende. Yo quiero que el camionero siga andando en su camión y que siga vendiendo la fruta para que me pague. Ese es el negocio del banco, que le pague. Entonces hay que sacarse ese mito del banco que me va a comer. No, el banco te va a ayudar en la medida que hagan las cosas bien, que llegue el número serio, que te crean, que seas confiable, que vayas con una persona de que también le crean, que anda con un asesor, dependiendo de la calidad o cantidad o profundidad del problema. Eso como segundo tema. El tercer tema es efectivamente cuando ya no va nada, ya caemos los
lo que los gringos llaman el Chapter 11, que hay aquí un sistema de reorganización judicial nuevo, digamos, ha caído inmobiliario, no vamos a dar nombre, pero todos han leído los diarios de los más grandes de Chile, sí, con empresarios grandes, y le han dado, se juntan a través de un tribunal de justicia legal, digamos, y hay un número cierto de acreedores que tiene que tener el 66 o 70 y tantos por ciento, si están de acuerdo, digamos, se le da una especie de capítulo 11, Chapter 11, como lo hizo, como decía el ejemplo de Alejandro Latam, la Chile, digamos, que estaba liquidada, porque nadie se subió a los aviones. ¿Por qué? Porque estaba el mundo cerrado. Sí. Entonces, si el mundo está cerrado, nadie puede volar. Entonces, nadie puede volar, quiebran a Chile. Y resulta que ya salió, porque vi que se metieron en el Chapter 11, ahora están pagando el Chapter 11, porque entiendo que Goldman Sachs le está haciendo un crédito grande, y van a pagar, etcétera. Bueno, esto es lo mismo, a nivel grande, a nivel pequeño. Oye, tengo un problema aquí. Y si no hay una reorganización judicial que se llama, digamos, que es legal, absolutamente, que le dan viabilidad a las empresas, digamos, que la mayoría de los acreedores, para no entrar en el detalle, ¿cuántos? 66, 67 votan que están de acuerdo, digamos, que son las personas que le dan una salida judicial financiera que le permite seguir respirando. Existen todas las variables, pero nuevamente caemos en el principio. Para eso requieren a alguien que sepa el tema. Si esto es lo mismo que ya lo hemos hablado, el ejemplo del médico, el abogado, el dentista. Pues a mí me duele la muela, yo no voy a ir donde un financista porque no tiene idea. Todos lo van a entender, entonces vayan donde los que saben y eso les van a decir el camino A, B o C. Perfecto. Oye, Cristian, hay un tema súper fuerte también que nos está afectando, que es la inflación. La inflación le pega a todos por igual, pero obviamente al que más le pega es al consumidor final, a la gente más humilde, a la gente que tiene que ir al almacén a comprar. Esa persona está sufriendo un problema tremendo, que es la inflación, producto también de los retiros, producto de la guerra, producto de un montón de factores que llevaron a tener una inflación histórica en nuestro país, después de muchísimos años que nos pasamos los 2 dígitos. Y como decimos, o dicen los economistas, los expertos, ustedes, que vamos a llegar más o menos a un 12, un 13% este año. Una inflación que afecta a todo, no solamente el consumo en las casas, sino que también los créditos de consumo, los créditos hipotecarios, todo sube, todo sube de precio. Eso que el banco, según tú has visto, las medidas que ha tomado el Banco Central son las adecuadas. Tiene que seguir subiendo la tasa porque se pronostica que podría subir aún más la tasa de interés del Banco Central. Claro, yo creo que el gran tema de Chile hoy día, si tú haces una encuesta y preguntas, y yo creo que no nos vamos a equivocar, en seguridad y inflación. Sí. Y habrá otros temas más, pero eso está al 70, 80, 90% de Chile. Y la inflación es el impuesto más regresivo que existe, que la gente lo entiende solamente cuando lo sufre, porque antes cuando le cuentan, como tú bien señalas, durante más de 20 años tuvimos 2 o 3% de inflación, es una inflación ni siquiera europea, americana, digamos, porque efectivamente en esos términos, había otros errores, pero en esos términos macro y microeconómicos, el país era un lujo. Así es. Era un lujo, digamos, y no había inflación. Eso es verdad. Producto de todo lo que tú has señalado, lo que hemos dicho, digamos, para no volver a repetir, ha venido una inflación, tanto interna como externa. De la guerra, de los centros de distribución, etcétera, etcétera, etcétera. El coronavirus. Bueno, hay inflación. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo manejamos la inflación? Lamentablemente, la inflación que es en el fondo un exceso de gasto. Sí. Se gasta más allá de la producción o de lo que el país requiere, por decirlo en términos simples. Ese exceso de gasto hay que controlarlo, digamos, poniendo más caro el consumo, lamentablemente. ¿Cómo lo pongo más caro? A través de la tasa de interés. ¿Y cómo lo hago a través de la tasa de interés? El Banco Central tiene la herramienta, digamos, para fijar la TPM, la tasa política monetaria. Sí. Y con la tasa política monetaria fija la tasa, digamos, corta de alguna manera y larga, porque también después la larga toma los papeles del Banco Central, digamos, sin entrar en detalle, van tomando también las inflaciones y los riesgos, digamos, futuros. Entonces, lamentablemente, en la ortodoxia mundial, y lo acabo de demostrar con lo que pasó en Estados Unidos, que son los que han inventado el tema, ¿qué es lo que hacen? Han tenido que subir la tasa de interés de forma muy violenta, y por eso que los mercados, que juegan al contrario de la tasa de interés, los mercados de renta variable, sea acciones, se han hecho pedazos.
Si el Standard & Poor's, lo estaba viendo, todos los índices, los ratios de la bolsa americana han caído, para qué decir las tecnológicas, etcétera. ¿Por qué? Porque la tasa de interés está muy alta. ¿Qué significa? Que las empresas tienen que ir a la banca a fondearse o a tomar créditos más caros. Entonces se supone que ganan menos. Entonces se supone que bajan los precios. Bueno, aquí, para que se consuma menos, el Banco Central sube la tasa de interés. Es doloroso, muy doloroso, pero es más dolorosa la inflación. O sea, si no lo hace el central lo que está haciendo, y esto es un poquito más complejo de entenderlo, pero la gente lo entiende, es peor, porque uno puede decir, oye, no, aquí no subamos las tasas, no, es que va a seguir subiendo la inflación, y ese es el impuesto, y tú lo decías bien, Hernán, sí, que más golpea a la gente modesta, que más golpea a nuestros pymes, a nuestros empresarios pequeños. ¿Por qué? Porque el grande toma un hedge en un futuro, digamos, y calza el precio de la inflación o la UF, y se puede resguardar de mil maneras, existen, sí, digamos. Así es. Que el chico no tiene ni una posibilidad de resguardarse, o sea, el chico le va directamente a la caja, porque le sube la benzina al transportista, al camionero que nos está escuchando, y ¿qué hace? Tiene que pagar más caro, porque no puede subir el flete automático, porque no se lo toman. O el comerciante, o bueno, puede subir el precio del lomo palta que vende, porque puede subir un 10-20%, pero no al 200%, porque no le compran los lomos y quiebra. Entonces, sí, el peor impuesto a la clase media y a la clase baja es la inflación. Y en eso el ministro de Hacienda ha estado certero, y nuevamente le digo, ojalá cuidemos al ministro de Hacienda, que es un activo país. Eso. Vale, oye, voy contigo, Alejandro. Lo que acabas de decir, Cristian, es tremendamente importante. A ver, cuando hay un cambio de gobierno, los mercados se mueven y están a la expectativa de qué va a pasar. Y se ve que es transversal, es súper transversal la opinión que tienen sobre el ministro de Hacienda. Y eso es el que lleva la billetera. Porque yo estuve ahora el fin de semana en Mendoza, yo tengo hermanas que viven allá hace 40 años, 45 años, y la están sufriendo mucho. Ellos tienen 50% de inflación mensual. Y están realmente desesperados, no hay en qué hacer, porque obviamente las jubilaciones, los sueldos se mantienen igual, y van al supermercado y hoy día le cuesta 50 y mañana le cuesta 150 pesos. Entonces es súper, súper complicado. Voy contigo ahora, Alejandro. Todo esto, en definitiva, todo lo que ha planteado Cristian tiene que ver con una frase, pero que se concreta en todo esto, en lo práctico, en lo real, que es la gestión. Yo hace un año atrás bajé una cifra de la dirección de presupuesto, yo trabajé ahí hace unos años atrás, y bajé cifras de dos ministerios, Ministerio de Educación y Ministerio de Salud, en una comparación de los últimos 10 años, creo que fue 2020-2010, por ahí. Y educación, el presupuesto subió 1,6 veces y la salud 2,6 veces, eso me acuerdo. Y sin embargo, no obstante que se le ha inyectado 1,6 veces, 2 veces se ha incrementado el presupuesto de ambos ministerios, sin embargo, la calidad de la educación y de la salud no ha mejorado. Entonces ahí me lleva a pensar en la gestión. Hay empresas pequeñas o grandes que tienen mucha capacidad de endeudarse y tal, pero lo que hay que mirar es la gestión. Cristian por ahí lo pinceló delante hace rato. Hay que ver las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, los inventarios, los activos que son prescindibles. Entonces, si está muy endeudado, a lo mejor tiene un terreno que no le renta nada, lo puede vender y con eso prepaga crédito y se ahorra una montonera de plata. Entonces, el tema de la gestión, Cristian, tú tienes una mirada de empresas multinacionales y pequeñas también. Me hace pensar en una que quebró en Estados Unidos, que era Bernstein, y la otra Lehman Brothers, y por un tema de gestión. No obstante que son unas multinacionales, unas tremendas compañías. Entonces, en tu opinión, Cristian, el tema gestión, que suena como un concepto, pero eso se traduce en hechos muy concretos. ¿Qué nos podrías comentar? Bueno, claramente es el gran tema de las empresas, digamos. La administración de empresas, gestión, management, como se le quiera decir, te hace la diferencia entre
déjame ponerlo en términos vivir o morir. O sea, una mala gestión te lleva a la quiebra, una buena gestión no solo no te lleva a la quiebra, te salva la empresa. O sea, la empresa puede estar en dificultades, todos tenemos dificultades en la vida, así es la vida, desde personales a financieras, sí, es lo normal. Sí. Nadie tenga susto, no se acompleje, no, oye, tengo problemas. Si todo el mundo tiene problemas, lo que pasa es que no lo anda contando toda la gente, pero a todo el mundo le pasan cosas. Entonces, pueden tener problemas su compañía, pero eso tiene solución. Si tienen obviamente una buena gestión, te hace la diferencia a que llegues o no llegues al problema. Y después, una vez que llegaste, si el problema es mayor, a que lo salves o no lo salves. Si eso corre no solo el management para la empresa, para la radio, para la política, independiente de la posición ideológica de cada una, que todas son lícitas, digamos, a la medida que se respete la democracia, etcétera, etcétera, digamos, que son absolutamente lícitas y opinables, nadie es poseedor de la verdad. Pero eso también requiere gestión. El país requiere gestión. O sea, Chile requiere una buena gestión. Por eso que alabo tanto al ministro de Hacienda, porque lo hace bien. Y me refiero solamente al ministro de Hacienda para no entrar en política. Entonces, la gestión, a la pregunta de Alejandro, yo diría que es la diferencia entre vivir o morir, en términos del financiero, me estoy refiriendo no como ser humano, porque eso es una cuestión médica, pero en términos financieros es todo. O sea, un buen administrador, un buen management, que va desde pequeña persona del pequeño puesto, que siempre me gusta ponerlo como ejemplo, digamos, que vende fruta. Bueno, si tiene mala gestión, también va a tener que cerrar el kiosco. Si tiene buena gestión, a lo mejor se va a ampliar o va a mantener a su familia, como conozco muchos casos que con un kiosco o dos kioscos mantienen a una familia y han hecho profesionales. De que el padre no pudo, digamos, los hijos hoy día son abogados, contadores, auditores, ingenieros comerciales o médicos. Ese es un valor para la patria gigante y eso es gestión. No solo Lilla Coca, el gran hombre que tuvo la IBM, etcétera, digamos, es un gran gestor. Desde ese señor hasta la más grande o más chica, somos todos gestores, algunos mejores que otros. Así es. Oye, se nos fue el programa así muy rápidamente. Ya tenemos que irnos, pero quiero agradecerte infinitamente, Cristian, por acompañarnos en este programa que hacemos cada sábado, pero que además está dentro de los programas del proyecto del Fondo de Medios, que nos permite a nosotros, a las pequeñas pymes en la radio, poder equipamiento y todas esas cosas. Y nosotros obviamente siempre lo ofrecemos y presentamos proyectos que vayan en beneficio de la comunidad. Y este es un tremendo programa que va en beneficio de la comunidad, así que queremos agradecerte tu conocimiento, tu cultura, tu entrega en este programa del día de hoy, Cristian. Bueno, yo voy a agradecerle a ustedes por la invitación, porque como comentamos cuando inició tu programa, Hernán, junto con Alejandro, digamos, yo creo que hacen ustedes una cosa que Chile lo necesita, y es dar cultura financiera a las personas que, vuelvo a repetir, no tienen por qué tenerla. Exactamente. O sea, le estamos entregando una herramienta que a lo mejor la gente de empresarios más pequeños no la tienen, y esto es una manera muy importante de ayudar a la gente, como se puede ayudar bajo un punto de vista médico o legal. Es una ayuda financiera que vale exactamente igual o más que otra ayuda. Perfecto. Cristian, Alejandro, despídase de su auditorio. Un comentario final nomás. La educación financiera, uno podrá saber leer, escribir, matemática o ciencia, pero si no sabe computación hoy día, es un ignorante tecnológico. Hoy día la educación financiera creo que es muy importante, porque la economía real se mueve a través de la plata. La plata es el tema financiero. Así que por eso decimos siempre, Cristian, quedamos cortos con esto. Yo te habría hecho preguntas más, pero esto tiene un espacio acotado, en fin, y tratamos de aportar un granito en este panorámica que hemos conversado hoy día con Cristian. Y yo realmente, Cristian, y muy sinceramente te quiero dar las gracias. Tú eres un gran empresario, eres una persona ya de nivel nacional, internacional, y lo digo con conocimiento de causa, y que tú nos comentes tus experiencias, y que si de esas experiencias a quien nos está escuchando algo lo tomó, a quien nos está escuchando tomó algo de esas buenas experiencias, buena gestión que tú has vivido, estamos pagados. Así que, Cristian, realmente te agradezco mucho que puedas compartir con nosotros en este espacio modesto, pero con empeño, con ganas y honesto.
HE Radio presentó Educación Financiera, con la conducción del ingeniero comercial Alejandro Mancilla y Hernán Pulgar. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de la Región de Valparaíso.